Cordial saludo, este es un nuevo video de su canal de PC+Net. En esta ocasión explicaremos el siguiente planteamiento de ejercicio. Entonces dice, programa que lea un número entero positivo mayor que 1 y halle su binario. Entonces debe hallar el mismo valor en binario, o sea, en base 2. Ese binario lo debe guardar en un vector y después lo debe imprimir. Este ejercicio ya es un ejercicio de complejidad media, semi-alta. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Por ejemplo, si yo digito el 200, entonces en un vector me debe guardar estas 8 posiciones con este resultado. No, el vector puede que nos quede al contrario, si dependiendo de cómo empecemos el vector, y lo mando a imprimir desde el 0 hasta n menos 1 o desde n menos 1 hasta 0, dependiendo cómo lo utilice. Realmente ya teniendo en el vector es lo mismo imprimirlo de un lado hacia el otro o al contrario. ¿Sí? Es el mismo código o muy parecido. Entonces, si digito, por ejemplo, el 100, me debe colocar el vector solo hasta acá. O sea, todas estas posiciones no las debe utilizar el vector, o sea, no deben ni existir. ¿Sí? Si digito 30, solamente necesitará 5 posiciones, y si digito el 1, solamente me debe dar una posición que realmente es la 0. Recordemos que los vectores van desde 0 hasta n-1. Bueno, eso sería como el análisis matemático que hay que hacer. Si ya lo miramos en el código, entonces creo las librerías, ¿sí? Incluida la map.h, porque hoy ya necesita el logaritmo. Recordemos que en el video 7, quienes no lo hayan visto, remítanse al video 7 de esta lista. En el video 7 explico para qué el logaritmo. Recordemos que el logaritmo es una función que me permite, teniendo la base, saber a qué valor debo elevar la base para encontrar un resultado. Entonces, ¿para qué lo utilizamos en este ejercicio? Lo utilizamos para saber cuántas posiciones necesita el vector para que nos quede funcionando como está planteado y no me van a sobrar posiciones vector, sino que sea exacto. Entonces, defino una variable tipo k, empiezo en 0, y estas variables wj, residuo, n y t, las empiezo en 0. Ya las voy a ir explicando una por una. Entonces, le pido al usuario que me digite el número, ¿cierto? Supongamos que sea el 200, el 100, el 50, el 1000, el 10.000. Realmente aquí ya no hay problema porque lo va a calcular, como decimos, está calculado ahora cuando hayamos los binarios. Sí, es igual. Entonces, cuando capturo el valor de n, supongamos que no es del 200, entonces yo le digo a qué base debo elevar el 2, ¿cierto? Entonces aquí k igual a log2 de n, o sea, el valor que me acabo de digitar, y aquí hallo las posiciones del vector. En el video 7, como les digo, que están las explicaciones de estas funciones, si por ejemplo me dice que es 5.6, realmente necesito 6 posiciones. Entonces, para hacer eso, lo hago que k, que lo acabé de leer, ¿cierto? Acabé de calcularlo con el valor de n, le digo que lo aproxime al siguiente con esta función 6, vuelvo y le repito, el video 7 está explicado, remítanse allá, y con este 6 aproxima al techo, ¿cierto? Al techo para poder tener las posiciones completas del vector, y si no me quedaría faltando un bit. Con esto pues mando a imprimir k como para saber cuántas posiciones tiene el vector, y aquí este t lo utilizo para que sea igual a k. Lo que pasa es que k es doble y t es íntegra. Entonces, si no hago esta función, pues no puedo crear el vector, porque no puedo hacer el vector sub k, porque la posición del vector debe ser íntegra, entero. Y como k está definida como doble, me va a dar un error de tipo de dato. Entonces, por eso tengo que sacarle una copia a k en una que se llame de tipo entero, que para este ejercicio lo utilicé en T. Estoy ya teniendo el vector, ¿cierto? Con las posiciones exactas que necesito, dependiendo del tamaño, como lo expliqué al comienzo. Entonces hago el algoritmo de calcular el binario, que es este pedacito. Entonces digo, si me necesitaron 200, mientras n sea mayor o igual que 1, entonces recordemos que para dividir en binario es dividir en 2, dividir en 2, en 2, en 2, hasta que no se pueda dividir más. Que no acuerde conversión, eso ya es matemática. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este algoritmo? Entonces, una variable llamada res, o sea, para el residuo, capturo con la función mod. Recuerden que la función mod también está en otro video, que es este porcentaje. Él me captura el residuo de una división. Entonces, cualquier número entero, al dividirlo por 2, me va a sobrar 1 o 0. Entonces, 1 o 0 ya me ha convertido en binario. Entonces, calculo primero el residuo, aquí me queda, después calculo la parte entera, entonces n lo hago igual a n medio. Entonces, por ejemplo, si es 200, n después me va a quedar valiendo 100, después 50, después 25, 12, 6, y lo sigo dividiendo hasta que me dé 1, que así es que calculamos los binarios. En
¿En qué? En otros videos está también cómo se convierte de binario matemáticamente de un número decimal a binario. Entonces, cuando ya voy calculando esto, entonces en el vector sub j, que es la posición 0 del vector que acabé de crear, ¿sí? Recordemos que j arriba lo puse en 0, entonces la posición 0, que es la primera del vector, coloco este residuo que acabo de calcular aquí arriba, o sea, 0 o 1. Cuando ya pase de la posición 0, entonces debo aumentar j para que pase a la siguiente posición del vector, ¿cierto? Entonces, si guardo aquí el 1, entonces tiene que pasar aquí a la siguiente posición, después a la posición 2 del vector para guardar la siguiente, después a la 3, y así sucesivamente, hasta que llegue acá, ¿sí? Para saber cuántas posiciones tiene que llevar el vector. Entonces, esta j es para el índice del vector y lo guardo del residuo. Recuerden que necesito guardar el binario. Entonces esto se sigue repitiendo. Por ejemplo, si venía n200, para el segundo va a valer 100, para el tercero va a valer 50, después 25, sigue siendo mayor que 1, se sigue ejecutando. Él lo que hace es volver a dividir, por ejemplo, el 50 en 2 me va a dar 0, 25 en 2 me va a dar 1, y sigo guardando cada residuo en el vector. Recuerden que el vector fue creado aquí arriba. Cuando ya termine esto fue porque ya hizo todas las divisiones y me dieron todos los unos y ceros del respectivo binario que quedaron guardados en J. Entonces J queda en una posición adicional y ya lo que otro que debo hacer después de este ciclo while, ¿sí? Es imprimir el vector que habíamos hecho en otros ejercicios. Entonces creo una variable w por no utilizar las anteriores y entonces empiezo del final de j-1, recuerden que tiene que ver de j-1, mientras que w sea mayor o igual que 0. Entonces, por ejemplo, si el vector guardó 8 posiciones, por ejemplo el 200, que necesita 8 posiciones del vector, entonces empieza desde el 8, ¿sí? O sea, desde el 9 menos 1 que le da 8, y va restándole a w, o sea, va a pasar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y va a imprimir el vector al contrario. Realmente lo empiezo desde el mayor al menor para que me imprima el vector al contrario, por lo que lo guardamos en esta, o sea, realmente él guarda en esta posición, pero el número me queda al contrario matemáticamente. Entonces realmente debo imprimir desde acá hacia acá, ¿sí? Debo imprimir de para allá. Por eso impreso desde el j-1 hasta 0, ¿cierto? Hasta la posición 0 debo imprimir. Vamos a ejecutarlo para probarlo. Les voy a dejar el código ahí también en la descripción. Por ejemplo, el 200, miren, guarda 8 posiciones y si pueden comprobarlo y que lo prueban con la calculadora, este es el binario del 200. Si lo volvemos a ejecutar, vamos a ejecutarlo por ejemplo con el 31, que me debe dar 5 unos. 31, ahí están los 5 unos. Y por último vamos a probarlo con el 1, número 1, que me debe dar 1. Entonces me dice que fueron 0 posiciones, o sea, recuerde que la posición 0 realmente es la 1 e imprime el binario 1, que es el mismo 1 en binario. Bueno, el ejercicio está funcionando perfectamente, les voy a dejar el código. Recuerden que este es un ejercicio corto, como se puede ver, apenas dio 30 líneas de código, pero es bien interesante su dificultad. Ya al nivel de dificultad, pues hay que mirar bien cómo planteo el algoritmo para poderlo resolver. Entonces no le olvide esto, que es para hacer el tamaño del vector, ¿sí? Para crear el vector de las posiciones exactas, ¿sí? Porque no, yo podría crear un vector de 100 posiciones y si el binario me da 3 posiciones, pues se me perderían 97 de espacio en memoria. Entonces por eso es bien importante este pedacito de código para calcular con el logaritmo cuántas posiciones necesitaríamos del vector. Bueno, eso sería todo este video. No olviden darle me gusta, compartir conocimientos. Voy a dejar el código ahí en los comentarios y si tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto. Que tengan buen día.